Hola, ¿qué tal? Sí, me llamo Pablo Guillino. Soy el fundador de una startup suiza que se llama Clepsydra Technologies y somos una empresa que se dedica a hacer software de alto rendimiento para ordenadores embebidos. Estamos principalmente en el sector espacial, pero tenemos dos productos, uno para inteligencia artificial y otro para acelerar ROS2. Entonces, la presentación de hoy es sobre nuestro acelerador de ROS2. La charla es un poquito hardcore porque nuestro acelerador está metido bastante en las tripas de ROS2, así que os digo aquí un poco la explicación, sobre todo sobre el concepto de ejecutores de ROS2. Algunos estaréis familiarizados con eso. Para empezar, os muestro una pequeña demo de lo que hacemos en el otro sector, ¿no? Para que veáis a ver si el tipo de cosas que hacemos. No sé si esto funciona con el vídeo, ¿no? No. ¿Es uno de los vídeos que quieres ver? Sí. Se llama Churinet. Vale. Sí, este vídeo es sobre nuestro producto de inteligencia artificial para ordenadores de a bordo. También lo hemos hecho para Raspberry Pi y otros ordenadores embebidos. En este caso es una demo sobre navegación alrededor de un asteroide para prepararse para el aterrizaje. Y usando inteligencia artificial puedes estimar más o menos la rotación a la que va el asteroide. Digo más o menos porque hay que combinarlo con otros sensores, pero en general el elemento principal de la navegación es el componente de inteligencia artificial. Lo hemos comparado bastante, hemos trabajado bastante comparando los resultados con TensorFlow Lite y nuestro sistema puede ser bastante más eficiente. En algunos casos hasta un 50% o más de eficiencia bien en throughput, en procesamiento de datos, o bien en reducción de CPU. Es un poquito el tipo de cosas que hacemos, sobre todo con la Agencia Espacial. Gracias. Entonces, ¿cómo conseguimos ese grado de aceleración solo mediante software? Aquí no estamos pidiéndole a los clientes que cambien el hardware, sino que nos adaptamos al software existente. El core donde nos empezó la tecnología es en el concepto de operaciones atómicas. Algunos de vosotros estaréis familiarizados con ese concepto. Es un tipo de operación que se introdujo en los años 70 por IBM, pero en realidad no se popularizó hasta los 90, cuando se introdujeron en lenguajes de programación de alto nivel, como Java. Y en los años 2000, la industria de banca de inversión empezó a utilizarlos para hacer high frequency trading, ¿no? En ese sector yo trabajé bastantes años antes de empezar en el sector de aeroespacial y por eso pude utilizar algunos de los algoritmos que aprendí allí a aplicarlos a ordenadores Edge. Entonces, basados en esos conceptos de operaciones atómicas, desarrollamos un algoritmo que es lo que llamamos el ring buffer o el event loop. Justamente un ring buffer es una colección circular en la que no hay locks, no hay ningún lock, todo se hace utilizando operaciones atómicas. Entonces, tenemos dos APIs, uno lo que llamamos el sensor multiplexer, en el que se recibe una fuente de datos, por ejemplo, una cámara y múltiples consumidores de ese dato que pueden procesar concurrentemente, totalmente independientes unos de otros, a distinta velocidad incluso, y el API va a garantizar que la memoria va a estar disponible mientras sea necesario, ¿no? Por otra parte, tenemos el event loop, que es lo contrario, en el caso de que tenemos múltiples sensores produciendo datos y hacemos una especie de streamline en el que todo va a un solo thread al final. Entonces, se absorbe el multithreading de todos esos sensores ocurriendo en paralelo, se absorbe por el event loop y se genera un solo thread. O sea que nuestro API en realidad, cada vez que ves la palabra aquí consumer, en realidad es un thread que construye el ring buffer. El resto de la presentación va a ser sobre todo sobre el event loop. Entonces, son multiplexer también lo estamos empezando a utilizar con ROS, pero principalmente la parte más fuerte está en el event loop. Esto es lo que os decía, que tenemos una serie de productos, principalmente para inteligencia artificial y el ejecutor de ROS2. Hace poco hemos sacado también una versión para GPUs, pero eso se queda un poco fuera del scope. Y esto es una demo de cómo funciona el event loop. A lo mejor está aquí, ¿está? No, tampoco. Perdón, hay otra allí. Data aggregation, exacto. Gracias.
Entonces, esto muestra, esto es el event loop funcionando puro, sin ROS2, y muestra una demo de una aplicación que se hizo por la Universidad de Málaga, como se presentó antes, para temas de coches autónomos, en los que hay una serie de sensores, LiDARs, GPS, cámaras, etcétera, todos ocurriendo a la vez, recibiéndose a la vez, y la aplicación simplemente lo visualiza, ¿no? Con una aplicación que se desarrolló allí en la universidad. La principal ventaja de Clepsydra es que mantiene el componente real-time de esto, ¿no? Si os fijáis, en un momento dado, si usáis técnicas tradicionales como colas y mutex, el sistema se satura, como veis que está ocurriendo ahora, que tiende a ir hacia cero datos procesados, mientras que el event loop mantiene más o menos constante la cantidad de datos procesados. No solo eso, sino que mantiene una cantidad razonable de consumo de CPU. Todo eso gracias al uso de estas instrucciones CAS. Utilizadas de una forma sofisticada como el event loop, se puede conseguir este tipo de performance. Y por eso la banca los utiliza con tanta intensidad a la hora de hacer trading. Vale, esto es un poco el contexto. Entonces vamos a la parte ya más interesante. Nuestro trabajo en ROS está principalmente enfocado a dos áreas. A Space ROS, que es un working group que se dedica a hacer una versión de ROS para el espacio, de ROS2. Y por otra parte el Real Time Working Group, que alguna gente lo conoce aquí y Próxima está en él y se lleva principalmente desde Estados Unidos. ROS se ha utilizado en una serie de proyectos espaciales nunca críticos. Eso de momento no ha ocurrido y no sé si ocurrirá alguna vez, pero hay unos robots que son muy conocidos que son como unas pelotas de fútbol que están flotando en la Estación Espacial Internacional. Esos se utilizan ROS, ahora los han actualizado a usar ROS2. Sobre todo la NASA, en Europa estamos un poco más retrasados en el uso de ROS para espacio, pero la NASA y Estados Unidos en general está presionando bastante para implementar más soluciones usando ROS. Luego llegó ROS2 y con eso llegó Space ROS, principalmente promocionado por Blue Origin. Ha sido el principal promotor hasta hace poco, hasta que parte de ROS fue adquirido por Google, como sabéis. Hasta ese punto el principal promotor era Blue Origin, ahora mismo está un poco en el aire, pero sí que hay una serie de entidades interesadísimas, ¿no?, en el uso de ROS, principalmente la NASA. Vale, eso es en el aspecto de lo que es ROS para espacio. Ahora ya pasando a lo que es el trabajo que hemos hecho en concreto en Clepsydra, es el tema de los ejecutores. Ahí donde hemos metido todo el event loop, hemos creado un wrapper utilizando ROS2 para crear un ejecutor. Entonces, ¿qué son los ejecutores de ROS2? Seguramente algunos ya lo sabréis. ROS2 tiene una arquitectura un tanto contra natura, por así decirlo, en el que la información se recibe mediante un middleware, y luego llega al ROS middleware, luego llega a lo que se llama el ejecutor, que lo entrega de forma, por así decirlo, diferida, ¿no?, ordenada o programada a los nodos scheduled. Entonces no es que uno reciba un mensaje directamente al middleware y se le entrega directamente al nodo, sino que hay una serie de pasos intermedios que tienen una serie de timing que tiene un efecto importante a la hora de ejecutar los nodos de ROS2. La idea principal de este concepto es darle un componente real-time a ROS2, ¿no? De ahí surgió la idea, aunque ha costado bastante llegar a un punto más o menos razonable, que es el que estamos llegando ahora con ROS2. Ese es el concepto de ejecutor. A la vuelta no. Cuando uno quiere publicar al middleware ya es más directo y es más arquitectura más natural, ¿no? Va directamente al middleware. Pero a la hora de recibir es cuando está toda esta infraestructura montada. Entonces, después de muchísimo tiempo y de muchos debates en ROS2, no sé si algunos lo habréis seguido, pero ha habido una serie de batallas sobre cuál va a ser el ejecutor por defecto, qué ejecutores tienen mejor comportamiento que otros. Y al final hay más o menos tres, bueno, se añadió un cuarto ahora, pero está el Single Threaded Executor, que simplemente se construye un thread y ejecuta. Está el Static Single Threaded, que quiere decir que solo hay un singleton con un thread ejecutando. Es bastante eficiente y es en el que hemos basado para desarrollar nuestro event loop, nuestro ejecutor. Es bastante eficiente dependiendo de las condiciones concretas de utilización. El Static Single Threaded tiene una diferencia con el resto y es que hay como un preprocesado en el momento de configurar los nodos y asociar los nodos a los topics. Se hace una serie de actividades y luego la ejecución es más light. Por eso la eficiencia. Los otros lo hacen todo dinámicamente siempre a la hora de ejecutar. No se tiene en cuenta si los topics están preconfigurados o no.
Y el multithread, que es bastante sencillo, también es muy similar al single thread, pero con múltiples threads. Hace poco ha empezado a surgir uno nuevo que está cogiendo importancia, que es el que desarrolló iRobot, el Event Executor, que también nosotros estamos introduciendo en el nuestro algunos de los conceptos que utilizan allí. Entonces nosotros creamos el que ahora llamamos Streaming Executor. Durante un tiempo lo llamamos The Ring Buffer Executor, pero el nombre parece que ha triunfado más comercialmente, es el Streaming Executor. Como digo, está basado en el concepto del Static Single Threaded, pero tiene una variante, y es que el Static Single Threaded solo utiliza un thread y un core, mientras que el nodo de Clepsydra puede utilizar más cores. O sea, esa es la principal diferencia. Eso tiene una serie de implicaciones a distintos niveles que os voy a explicar ahora, pero eso es principalmente la idea, es decir, ellos solamente utilizan un thread, nosotros usamos un consumer que es el del event loop, pero podemos tener más de un event loop corriendo, es decir, más de un consumidor. Exacto, esto es más o menos como se ve. Esto es una imagen muy simplificada de lo que podría parecer el ejecutor de Clepsydra. Está el event loop, recibe información del ROS middleware, recibe timers, etcétera, y los va publicando a los distintos nodos. Obviamente, dos nodos conectados al mismo event loop comparten el mismo thread. Dos nodos que están conectados a dos event loops diferentes tienen distintos threads. Y esa es una de las implicaciones principales del desarrollo que hicimos. Esto resume un poco lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, tenemos el middleware, lo recibimos en el event loop como nuestro ejecutor y lo pasamos a los nodos que estén conectados a ellos. Entonces, esto se configura sencillamente usando el API de ROS2. Vamos, es súper sencillo de configurar, no tiene nada. Pero cuando pasamos a multicore las cosas cambian, como os digo. Cuando pasamos a multicore, distintos nodos van a tener van a correr en distintos threads. Y eso, obviamente eso tiene algunas implicaciones porque si los nodos están compartiendo datos puede haber algún race condition allí que puede afectar. Entonces hay que hacerlo con bastante cuidado esto a la hora de configurarlo. Hemos puesto una serie de herramientas, desarrollado una serie de herramientas para simplificar eso, pero es un proceso que puede ser complejo. ¿Cómo lo hemos probado? ¿Cómo hemos probado si esto realmente funciona o no? Si este sistema multicore funciona o no. En el otro working group que os comentaba, en el Real Time Working Group, se desarrolló una aplicación bastante sofisticada de benchmarking que se llama el Reference System. A lo mejor algunos habéis oído hablar del Reference System. El Reference System es como un conjunto de piezas de Lego para poder luego construir con ello una especie de emulación de un sistema de coches, o de una aplicación para vehículos autónomos. Entonces está el Reference System y luego dentro del Reference System está el AutoWare Reference System, que es una aplicación construida con el Reference System que se ve como esta estructura de nodos que hay aquí. Ejecutamos una serie de benchmarks utilizando distintas herramientas, mezclando un poco lo de espacio y tierra con Raspberry Pi y también ordenadores para radiación, protegidos para radiaciones. Entonces lo ejecutamos. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Pues justamente la combinación de distintos cores a distintas partes de la aplicación. Claro, eso requiere un proceso de optimización bastante complejo. Entonces, para eso utilizamos una herramienta que utilizamos para inteligencia artificial, que es el SDO, que es una herramienta que utiliza algoritmos genéticos para determinar qué nodos es más interesante asociar a distintas partes de distintos cores. Ya estoy acabando. Entonces, con eso obtuvimos un rendimiento bastante superior. Llegamos hasta incluso un 50% de mayor rendimiento. Voy a saltar rápidamente esa parte respecto a lo que es los otros ejecutores, ¿no? Aquí hay un resumen, os lo puedo pasar luego en la presentación, pero no solo tuvimos un rendimiento muchísimo más alto, sino que además una desviación estándar mucho más baja. Es decir, usando esta técnica incluso con multicore, podemos obtener aplicaciones bastante más deterministas, que es bastante importante, es uno de los puntos, de los criterios más importantes que utiliza el Real Time Working Group. Aquí hay más información sobre los resultados. La conclusión es esa, que se obtiene no solo mejor performance, sino también mejor determinismo. En el futuro esto va a pasar a ser open source. Vamos a poner una versión open source, no el SDO, o sea que quiera optimizar va a tener que pagar, pero lo que es la ejecución, la utilización de nuestro ejecutor va a ser open source.
Otra área de interés para nosotros bastante por el sector espacial es el del RISC-V y también para el sector del coche. Vale, ya está. Muchas gracias.